Buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Nos da mucho gusto recibirte, nos da mucho gusto saber que estás conectado del otro lado de la pantalla y quisiéramos empezar este servicio, quisiéramos felicitar una vez más a todas las mamás, quisiéramos reconocer su labor, reconocer la sensibilidad que ellas tienen delante de Dios y cómo nos ayudan a edificar no solamente la familia, sino toda la sociedad. Yo le damos muchas gracias a Dios por ese llamado y por esa capacidad que solamente les ha dado a ellas. Felicidades. Y queremos empezar el día de hoy. La semana pasada hablamos un poco sobre pérdida. Hablamos de que no siempre ganamos o no siempre obtenemos lo que oramos. Y este es un golpe de realidad que a veces nos sobrepasa a muchos porque estamos esperando obtener siempre lo que nosotros queremos. Y yo creo que cuando tú y yo oramos y le damos chance a Dios de que Él tenga una participación dentro de nuestros deseos y dentro de nuestros planes, también le damos la oportunidad de que Él pueda decidir impulsar lo que estamos orando o pueda detenerlo y pueda frenarlo. Y en temporadas difíciles yo creo que es cuando nos damos cuenta qué es lo que realmente pesa en nuestra vida. ¿Qué es lo que pesa en mi corazón? ¿Qué es lo que pesa en mi mente? Porque lo que pesa en nuestra mente y en el corazón es lo que nos va a motivar o va a tener un impulso más fuerte para que nosotros podamos tomar decisiones. Y puede ser Dios lo que más pesa en nuestra vida, o puede ser nuestras decisiones, o pueden ser los comentarios y los consejos de otras personas. Entonces, Dios quiere ser esa persona, ese Dios, quiere ser ese espíritu que te quiere motivar y quiere pesar más en tu vida. Y el tema del día de hoy lo he titulado Puerta Abierta. Yo creo que el concepto es muy claro. Todos queremos o quisiéramos siempre tener una puerta abierta. Una puerta abierta a lo que oramos, una puerta abierta a lo que estamos esperando en la vida, una puerta abierta a las oportunidades que queremos laboralmente, en relaciones personales. Y ese es un concepto muy claro. Queremos una puerta abierta para nuestro destino. Y fíjate, acompáñame quisiera leerte una parte en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Dios se describe como el que tiene el poder para abrir puertas y para cerrar puertas. Y en la parte final de este versículo dice, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Y cuando nosotros oramos, pretendemos tener una puerta abierta y estamos como diciéndole a Dios que nos ayude a tener esa puerta abierta, y estamos dejando también que Dios intervenga en nuestros planes, porque si no, entonces ¿para qué oramos a Dios? Si no, yo creo que si tú y yo no estuviéramos pidiéndole ayuda a Dios, no estaríamos orando para recibir ese apoyo que necesitamos de Él. Y nosotros tenemos y queremos recibir como ese apoyo de parte de Dios, porque nuestra vida necesita ese impulso, porque nuestra vida necesita que se abran puertas. Fíjate lo que dice el mismo capítulo de Apocalipsis 3, pero en el versículo 8. Está hablando Dios y dice esto: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tiene un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí hay puntos importantes, porque Dios está hablando y Dios está diciendo que Él ha decidido tener una puerta abierta delante de ti. Y quisiera ver esos puntos. Los puntos importantes es de que dice Dios, yo conozco tus obras, todas. O sea, no está diciendo, conozco tus buenas obras, y por tus buenas obras voy a abrir una puerta delante de ti. Esto es muy importante porque Dios es un Padre, y el deseo de Dios es de que lleve nuestra vida a tomar nuevas oportunidades, a tomar nuevos retos, y el deseo de nosotros es de que Dios nos ayude a tomar esos retos y que Dios vaya delante de nosotros. Entonces dice Dios, yo conozco tus obras.
el otro punto es, dice Dios, delante de ti he puesto una puerta que nadie puede cerrar. Y el tercer punto, tienes poco poder. En otra versión dice, tienes poca fuerza. Y la clave para que Dios abra puertas en tu vida, aquí viene, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es bien importante. Todos queremos que Dios vaya delante de nosotros. Inclusive hemos orado y le hemos dicho, Dios, tú vas delante de nosotros y tú vas abriendo puertas y tú vas abriendo camino donde no lo hay. Y eso nos lleva a tener como una confianza en que nuestra voluntad está sometida al juicio de Dios. Pero te recuerdo, Dios tiene el poder para abrir puertas y para cerrar puertas. Y cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Entonces, en otra traducción dice, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. ¿Sabes? Dios no te obliga a obedecerle. Dios, Él te anima todo el tiempo. Él está buscando que tú y yo nos arriesguemos a creerle, que tú y yo podamos comprobar su voluntad. La voluntad de Dios se comprueba. La voluntad de Dios no solamente es algo que yo digo, que yo creo y que alcanzo a orar y que no estoy seguro qué es lo que va a pasar. La Biblia está llena de consejos prácticos, la Biblia está llena de consejos donde Dios me dice, si tú haces esto, si tú te arriesgas a creerme en este punto, yo voy a hacer esto por ti. Y entonces es ahí donde comprobamos su voluntad. Hay un versículo que dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Entonces tenemos que arriesgarnos a comprobar esto. Y me gusta mucho esta parte porque Dios no depende de tu fuerza o buenas obras para abrirte puertas. Esto en verdad me encanta y me recuerda a la parte donde Jesús enseña a orar, donde Él nos enseña el Padre Nuestro. Y aquí hay una enseñanza muy buena porque cuando estamos orando, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Y en este punto yo siempre hago una pregunta. ¿Cómo oras tú? ¿Tú primero pides pan o primero pides perdón? Y este versículo es muy similar porque a veces pensamos que solamente cuando tengo buenas obras o cuando pido perdón y me porto bien, puedo esperar de Dios recibir pan o recibir una puerta abierta. Y así no es. En el Padre Nuestro primero pedimos pan porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, y después pedimos perdón. En este versículo, Dios no está dependiendo de que si yo tengo mucha fuerza o mucha capacidad. Tampoco está dependiendo de mis buenas obras para que Él decida abrirme una oportunidad, para que Él decida abrir una puerta delante de ti. Él se fija en el riesgo que tomas cuando decides creerle, y pase lo que pase, tú no niegas su nombre y tú no reniegas de lo que Él es. Entonces aquí hay un punto bien importante porque todos necesitamos vivir este versículo. Yo creo que todos necesitamos entender que el deseo de Dios es abrir una puerta que nadie va a poder cerrar. Ni tú, ni la crisis, ni una pandemia, ni si le caes mal a tu jefe, hay que ver por qué le caes mal. Hay que estar atentos en ese punto. Estar enfocados en que Dios quiere abrir una puerta delante de mí. No importa si tenemos fuerza, no importa si tenemos obras malas. Aquí dice, yo conozco todas tus obras. Él sabe todo esto. Y a pesar de todo esto, Él ha decidido poner delante de ti una puerta abierta que nadie va a poder cerrar. Y a lo mejor soy muy insistente en esto, pero quisiera que el día de hoy te llevaras en la mente y en el corazón de que el deseo de Dios es abrirte camino. El deseo de Dios no es enseñarte a la mala. El deseo de Dios y el amor de Dios siempre va a ir delante de ti y Él siempre va a ir abriendo puertas. Pero a veces tú y yo estamos distraídos y no le ponemos atención, y a veces Él abre una puerta y yo no estoy atento a lo que Dios quiere hacer y solamente paso de largo y no aprovecho esa oportunidad.
Y el objetivo de este tema es este versículo, es que tú y yo podamos entender eso, podamos entender que la voluntad de Dios siempre va a querer darme oportunidades, que Dios no depende de mi fuerza y no depende de mis obras, Él depende de su amor. Y quisiéramos darte 3 consejos para que tú y yo podamos permanecer atentos a esto, para que podamos estar en la misma sinfonía con el Espíritu Santo y podamos aprovechar todas las oportunidades que Dios nos quiere abrir. Y el primer punto, le pusimos, reconoce a Dios. Y este punto, dentro de todo lo que es Dios, hay 3 características que son muy importantes y que son exclusivas de Dios. Y yo quisiera mencionártelas, no vamos a entrar tanto al detalle de ellas, pero aquí van las 3. La primera característica es que Dios es omnisciente. Todo lo sabe, conoce todas las cosas reales y posibles, y Él tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas. La segunda es de que Dios es omnipresente, está presente en todas partes al mismo tiempo. Y la tercera es de que Dios es omnipotente, tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros oramos, sin entender los procesos de Dios, ni la madurez que yo tengo que recibir para poder disfrutar de sus bendiciones, acostumbramos a solo querer experimentar su poder. Y acostumbramos a que mi oración sea como algo mágico y sea como eso que yo supongamos que yo no le pongo atención a Dios en todo el mes. Y ahora tengo una necesidad de Él. Y a veces quiero que Dios esté a mi servicio. Y me brinco el proceso de entender su omnipresencia y su omnisciencia. Y queremos que Dios use todo su poder para que Él cumpla nuestras peticiones. Pero, ¿sabes? Dios es Dios. Dios es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos. Dios no es el genio de la lámpara que tú la vas a frotar solamente cuando tengas un deseo. Dios va más allá de querer darte cosas. Sí lo puede hacer, pero Él quiere tener una relación contigo. Él quiere tener ese trato contigo. Él quiere llevarte a crecer, llevarte a madurar, nos quiere llevar a madurar. Y Él tiene un proceso donde nos fortalece y donde Él quiere que nosotros podamos aprender esta parte, porque a veces pensamos o queremos desesperadamente que opere en mi vida su omnipotencia, solamente sin antes entender que Él todo lo sabe y que Él todo lo ve. Este punto es muy importante porque nuestro caminar con Dios vamos a entender que no estamos solos. A veces podríamos pretender engañarnos a nosotros y ser otra persona, aparentar ser otra persona. Podríamos engañar a nuestros hijos, a nuestro jefe, a nuestra esposa, podríamos engañar a nuestros papás, pero a Dios no lo podemos engañar. Y cuando tú y yo entendemos estas 3 características, nos lleva a ser genuinos, a ser reales delante de Dios y a reconocer lo bueno y lo malo que tenemos. Y entonces, cuando tú y yo reconocemos ese punto, entendemos que Él todo lo sabe, no le puedo esconder nada, entendemos que Él siempre me está viendo. Y cuando empezamos a vivir esto y cuando empezamos a experimentar esta presencia de Dios, tú y yo podemos llegar como a vivir el favor de Dios, porque oramos pretendiendo tener el favor de Dios. Por eso oramos, y no para qué oramos. Oramos para que Dios intervenga en algo que yo ya no puedo controlar. Oramos para que Dios abra un camino donde yo no lo puedo abrir. Oramos para que Dios abra una puerta que yo no puedo abrir. Entonces, cuando entendemos esas características, es más fácil entender el proceso de Dios. Y fíjate, hay un ejemplo muy claro, hay un ejemplo de alguien que tenía el favor de Dios, y ese era el Señor Jesús. Y Jesús crecía en muchos puntos, crecía delante de las personas, pero vamos a ver Lucas 2:52,
Y dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. 4 cosas en las cuales Jesús crecía: sabiduría, estatura, favor de Dios y favor de la gente. Si tú y yo consideramos el desarrollo de esos conceptos en nuestra vida personal, laboral y profesional, créeme que vamos a crecer y vamos a alcanzar cosas que antes no podíamos alcanzar. No voy a explicar tanto esto, pero acuérdate: sabiduría, estatura, favor de Dios y favor de la gente. El favor de Dios es otro nivel. El favor de Dios no es lo mismo que salvación. Dios nos da la salvación porque nos ama y nos las ha regalado y nos las ha entregado a todos por la obra de Jesús. Pero cuando una persona, cuando una hija o un hijo tiene el favor de Dios, atrás de ese respaldo hay un proceso. Hay un proceso de arrepentimiento, hay un proceso de amistad, hay un proceso de muchas cosas. Habla de una persona que ha querido escuchar a Dios. Habla de una persona que tiene el favor de Dios y que puede orar a Dios en tiempos difíciles y que Dios lo va a respaldar. Y eso es bueno, nosotros queremos el favor de Dios. La familia quiere el favor de Dios, los hijos, la iglesia quiere el favor de Dios. Pero hay un punto importante: el favor de las personas. Y aquí no me malentiendas, yo no estoy diciendo que nosotros dependemos de lo que las personas dicen de nosotros. Nosotros dependemos de lo que Dios dice de nosotros. Pero el favor de las personas es como un filtro importante para que tú y yo podamos entender si yo estoy creciendo en sabiduría, estoy creciendo en entendimiento, en estatura y en favor de Dios. Porque, fíjate, el favor de Dios me abre puertas con las personas, pero el favor de las personas me mantiene esas puertas abiertas. Tú y yo podemos ir con Dios, podemos arrepentirnos y podemos obtener el favor de Dios. Podemos tener ese respaldo de parte de Dios. Y a lo mejor Dios puede abrirte una puerta, una oportunidad de trabajo. Pero si yo no estoy tratando con mi vida, con el ego, con mi alma, con el carácter, la puerta está abierta. Pero el favor, cuando yo no tengo el favor de las personas, esa puerta se puede cerrar. No estoy hablando de que si Dios abrió o no abrió la puerta. El favor de Dios te abre puertas, pero el favor de las personas, por lo que tú haces, por lo que tú y yo hacemos, podemos mantener esas puertas abiertas o podemos cerrar esas puertas. Y un ejemplo, todos oramos por una mejor posición laboral. Todos oramos por mejores contratos, todos oramos porque Dios nos abra una puerta en tal empresa y poder conseguir contratos más grandes. Y puede ser que Dios abra esa puerta y yo tenga el favor de Dios, pero si yo no tengo la madurez, yo no tengo el tacto y yo no trato bien a las demás personas, si yo no soy responsable, yo soy el que voy a cerrar esa puerta. Dios puede abrirte una puerta a lo mejor en algún noviazgo. Dios puede darte la oportunidad de que ella o él te pongan atención. Pero si tú no creces en las virtudes de Dios, vamos a cerrar esa puerta. Ese es el primer punto. El primer punto, reconocer a Dios, saber cómo es Dios, saber que el favor de Dios depende de un proceso que Él quiere que entendamos, que podamos vivirlo juntos. Porque si no, solamente vamos a ser personas que oremos pensando, te repito, que Dios es el genio de la lámpara. Y Dios no es un genio de la lámpara, Dios es nuestro Dios y es nuestro Padre. Y hay un trato, hay una educación, hay un proceso entre nosotros. El segundo punto es tener control de nuestras emociones. Y me refiero a tener ese control de emociones, no que seamos independientes de Dios, sino que podamos reconocerlas y podamos tomar la ayuda de parte del Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo estamos conscientes de que estamos siguiendo a Jesús, el seguir a Jesús no solamente reta tu vida, también reta tus emociones, o sea, más bien reta tu vida en todos los sentidos. No solo es en la cuestión de mental o de corazón, sino en la cuestión emocional también es retado esto. Y quisiera darte muy rápido un ejemplo.
Este ejemplo es con la vida de Pedro, y si tú recuerdas, Pedro era un pescador, Jesús se aparece, Jesús le llama, Jesús le da un destino, le da un milagro, el milagro de la pesca milagrosa, y entonces Pedro decide seguir a Jesús. Y hemos visto este versículo. Después es cuando el Espíritu Santo, cuando el Padre le habla a Pedro y le dice quién es Jesús. Esto lo vimos semanas anteriores, solo para recordártelo. Esto viene en Mateo 16, 18. Y dice, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta roca construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Está hablando Jesús y le está diciendo a Pedro, tú eres parte de lo que voy a hacer. Lo importante aquí es de que yo creo que Pedro se sentía muy emocionado, muy afortunado, porque Jesús le dice, no te lo reveló las personas que están a tu lado, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo crees que se ha de haber sentido Pedro? Yo creo que Pedro estaba muy contento, estaba muy emocionado. Es más, yo creo que Pedro voltea a ver a los demás discípulos, a Juan, a todos los demás discípulos y hasta puede decir, a mí me lo reveló Jesús, a mí me lo reveló el Padre, quién era Jesús. Yo podría pensar que a lo mejor hasta Pedro voltea a ver a sus compañeros y podría decirles, cuando quieras lloro por ti, porque a mí me habla el Padre. Entonces es curioso ver que la vida de los apóstoles, en verdad te animo a que leas los evangelios. Es súper interesante ver la personalidad de cada discípulo. Muchas veces he preguntado esto porque se dice continuamente, y se dice que Juan era el discípulo amado. Y yo he escuchado mucho que en las iglesias tenemos esa referencia de que Juan era el discípulo amado. Pero eso, ¿sabes? Si tú lees Juan, vas a darte cuenta que lo escribe Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y que él mismo se pone como el discípulo amado. Jesús nunca dijo, Juan es el discípulo amado. Jesús jamás dijo, amo más a Juan que a Pedro, jamás. Pero Juan empieza a escribir los evangelios y él dice, y estaba Jesús, Pedro, y al lado el discípulo, el que más amaba. Eso lo dice Juan, no lo dice Jesús. Pero bueno, es interesante ver eso. Estamos en esta parte. Pedro está, yo creo que contento, muy emocionado. Él está pensando que él es único, especial aparte y que es más grande que sus compañeros. Pero fíjate lo que pasa. Igual ahí en Mateo 16, esto lo leímos en el versículo 18, pero fíjate lo que pasa en el versículo 22 y 23. Y si tú lo lees ahí, hay un subtítulo y dice que Jesús estaba anunciando su muerte, que Jesús estaba anunciando lo que iba a pasar porque era su destino, era su llamado, y él estaba anunciando lo que iba a hacer por todos. Y en el versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo crees que se sintió Pedro? Ratitos atrás le había dicho, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y despuesito le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces es muy curioso ver esta parte. Y tomar el consejo de Dios no solo va a confrontar nuestros sueños y nuestros deseos, va a confrontar nuestras emociones. Y Dios, créeme, va a confrontar tus pensamientos, va a confrontar tus emociones, tu corazón, pero siempre va a tener cuidado de ellos. Dios es un papá y a veces nos tiene que frenar y a veces nos tiene que poner un límite cuando no estamos haciendo cosas correctas. Y cuando Él nos corrige, Él también tiene control de nuestras emociones y tiene control de nuestro corazón. Entonces, para que tú y yo podamos tener una oración eficaz y podamos reconocer a Dios como esa persona que interviene en nuestra oración, interviene en nuestra voluntad, interviene en nuestros sueños, es bueno que tú y yo entendamos que nuestras emociones van a ser confrontadas.
Los discípulos les pasó, a nosotros también nos va a pasar. Y el tercer punto que queremos explicarte el día de hoy es: llena tu vida de fe para tener alegría. Y esto me gusta mucho porque a veces hemos oído que la fe es algo como un sacrificio. No, tú ten fe. Y decimos, bueno, pues sí tengo fe, pero ¿cómo le hago para que Dios intervenga a mi favor? Y a veces solamente pensamos que no tengo tanta fe y que no soy tan bueno como para que Dios me tome en cuenta, o que no soy tan buena hija, tan buen hijo para que Dios me abra una puerta, o para que Dios con su impresionante poder me ayude en esta crisis económica. Y pensamos que somos menos, y pensamos que no somos aptos para Dios. Pero déjame decirte que la fe sí trae confianza, sí trae esperanza, pero la fe trae alegría. Y cuando tú y yo basamos nuestra fe en la alegría que nos proporciona el confiar en Dios, créeme que vamos a estar siendo personas con emociones en paz, con emociones controladas, y nuestra esperanza va a estar bien enfocada en las palabras y en el consejo de Dios. Y quisiera leerte Romanos 5:5 en esta traducción, y te voy a leer desde el 3, Romanos 5, del 3 al 5. Dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y la esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Y en verdad, yo creo que son de uno de los pasajes favoritos de mi vida, porque dice, y esa esperanza no acaba en desilusión. La fe y la esperanza que tú tienes al someterte al trato de Dios, créeme que Dios lo toma en cuenta. Cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú pones tus deseos, tus anhelos, lo que quieres alcanzar en Dios, y estás consciente de que Dios puede abrir una puerta o puede cerrar una puerta. Depende de su voluntad. A veces mi voluntad es contraria a la de Dios, y a veces estoy orando algo que Dios no quiere, y Dios como Padre me pone un límite, pero tiene cuidado de mi corazón y tiene cuidado de mi vida. Y este versículo me gusta mucho porque me dice que lo que yo confío en Dios no va a acabar en una desilusión. En otra versión dice que mi esperanza no avergüenza. Dios no te va a dejar desilusionado, y Dios no te va a dejar avergonzado. A veces es difícil decir, es que yo creo que Dios me va a ayudar en esto. Y nos es difícil a veces decir eso porque dudamos si nos va a ayudar o no. Y la Biblia dice que mi esperanza no acaba en desilusión. Entonces, este es un proceso muy claro, y quisiera volver a leértelo. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Dios quiere hacer fuerte, lo hemos dicho en temas pasados. Dios quiere desarrollar en ti un espíritu fuerte. Y a veces a través de las dificultades, la única manera que podemos desarrollar una resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Estamos orando a veces por bendiciones que requieren una firmeza de carácter. Pero a veces solo quiero la bendición, pero no quiero el proceso que va a desarrollar firmeza de carácter para que yo pueda aprovechar esa bendición. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En otra versión dice, por el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Entonces, un punto muy, muy importante dentro de la fe es el saber que el amor
es algo vital y de mucha importancia en nuestra vida de oración, en nuestra vida de estarle creyendo a Dios. Y en verdad yo te animo a que tú sigas arriesgándote a buscarlo, que tú le creas, que tú quieras comprobar su voluntad, porque Dios quiere poner delante de ti puertas abiertas. En verdad, eso guárdalo en tu mente, en tu corazón, que no pienses que Dios no tiene un plan, no pienses que Dios no está poniendo atención en las cosas que están pasando en tu vida. El versículo de Apocalipsis dice Dios, yo sé que tienes poca fuerza, yo conozco tus obras. No está diciendo yo conozco solamente tus buenas obras y por tus buenas obras he decidido abrirte una puerta. Dice Dios, yo conozco tus obras todas. Y a pesar de tus obras y a pesar de tu poca fuerza, dice Dios, he decidido poner delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Pero para que tú y yo podamos aprovechar esa puerta, para que podamos tener el favor de Dios, necesitamos entender el proceso de crecimiento, el proceso de fe. Y eso nos va a llevar a estar de pie, nos va a llevar a que tú y yo podamos entender cómo lo hace Dios, entender los tiempos de Dios y que no estemos peleando con Dios, que nuestra oración nos lleve a tener paz y no nos lleve a tener duda. Porque a veces, en verdad, a veces nuestra oración nos lleva, oramos algo, pero nos lleva a tener duda. Y esa no es fe. Mi oración tiene que llevarme a orar a Dios y tener alegría, tener paz y confianza en que lo que Dios decida va a ser lo mejor para mí. Puede ser que Dios siga abriendo puertas o puede ser que Dios cierre alguna puerta, pero lo que haga Dios va a ser lo mejor para nosotros. Vamos a orar muy rápido. Yo creo que Dios tiene un proceso que Dios está pasando a sus hijos por un proceso para poder bendecirnos más. Eso, en verdad, guárdalo en tu mente y en tu corazón. Dios, muchas gracias porque tú estás con nosotros, porque el anhelo de tu corazón es poner puertas abiertas delante de nosotros, que nadie las pueda cerrar, Dios. Queremos entender tu voluntad, Dios. Queremos desarrollar en nuestra vida esa fe, esa confianza, ese carácter, Dios, para poder reconocer estas puertas, para poder aprovecharlas y para poder dar fruto, Dios. Y para poder seguir adelante, porque tú quieres que todos nosotros podamos seguir adelante, Dios. Podamos conquistar más cosas y tú nos quieres llevar a más, Dios. Dios, muchas gracias porque yo estoy seguro que la fe que tú estás derramando en este momento, Dios, sobre el corazón de todos tus hijos y todas tus hijas va a ser una fe firme, Dios. Una fe que nos dé esperanza y entendemos y sabemos y creemos que no vamos a acabar desilusionados de ti porque tú eres nuestro Dios y no vamos a acabar avergonzados cuando ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Muchas gracias por ser nuestro Padre y por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues qué bueno que te conectaste. Te esperamos la siguiente semana.